Patrón de diseño Screenplay. ¿Vale la pena utilizar este proyecto para la automatización de pruebas? Bueno, lo primero que tenemos que decir que este patrón ha surgido como una alternativa del patrón PageObject. Si bien no es tan conocido o popular como el PageObject, es también un patrón donde nosotros podemos utilizarlo cuando estamos haciendo automatizaciones de pruebas, ya sea con Selenium, Cypress, cualquier tipo de herramienta de automatización. Entonces, en este video vamos a enfocarnos no tanto en cómo funciona el patrón Screenplay, sino en ver qué tan factible es o no utilizarlo dentro de un proyecto real de automatización de pruebas. Y eso lo vamos a hacer a través de mi experiencia, que hace aproximadamente un mes comencé a trabajar en un proyecto donde lo empezamos a hacer desde cero utilizando el patrón Screenplay. Entonces vamos a ir evaluando varios aspectos. Vamos a comenzar sobre el performance. Vamos a evaluarlo también en comparación con el patrón PageObject, ya que también en la oportunidad donde he tenido de implementar este proyecto utilizando el Screenplay, también tenemos una solución muy parecida de otra aplicación donde el flujo es muy similar, donde utilizamos el patrón PageObject. Entonces creo que esta experiencia va a ser muy buena con respecto a la comparación y ver qué tan factible es utilizar un patrón u otro. También partimos de la premisa para utilizar este patrón Screenplay de que con ambos patrones, tanto el Screenplay como el PageObject, se puede lograr que las automatizaciones sean mantenibles. Pero en esta ocasión y en el proyecto nos vamos a enfocar entonces en el Screenplay para ver los resultados que vamos teniendo con este patrón. Y bueno, después del primer mes que hemos ido trabajando con este patrón, acá van algunos de los aspectos que hemos visto y que hemos ido evaluando. El primero es la performance. ¿Qué sucede con el patrón Screenplay? Cuando trabajamos con el patrón Screenplay vamos a tender a tener más clases, métodos y variables estáticas que el PageObject, debido a la misma definición y arquitectura que propone el patrón Screenplay. Entonces, ¿qué sucede con las variables estáticas? Las variables estáticas van a tener alguna ventaja mínima en cuanto a performance, debido a que, por ejemplo, si nosotros tenemos que crear una instancia de un objeto, esto no va a ser tan performante como acceder o crear una variable estática, porque cuando uno crea una instancia de un objeto, si por ejemplo está dentro de una herencia, lo cual es común dentro de los PageObject, se tienen que ejecutar los constructores e inicializar cada una de estas clases, lo cual lleva algún procesamiento extra que acceder directamente a una variable estática. Después, si nosotros también tenemos un método estático donde las variables son estáticas, cuando este método se ejecuta, digamos que lo ejecutan varios hilos, no se va a crear estas variables estáticas dentro del método en varias ocasiones, lo cual también ahí podemos decir que hay un ahorro mínimo también en cuanto a recursos. Porque si nosotros tenemos un método donde creamos variables que no son estáticas, cada vez que se accede a ese método se van a crear esas variables y si hay varios hilos accediendo a la misma vez, todas esas variables se van a crear en tiempo de ejecución, lo cual tampoco es tan performante como cuando tienes la variable estática. Y lo otro también que podemos ver es en cuanto a el manejo de los PageObject. Si nosotros tenemos varios hilos de ejecución también y digamos que tenemos un PageObject para el login, vamos a poder tener, en dependencia de la ejecución que tenemos, tres clases del PageObject login instanciadas. Y cada una de estas tres clases va a tener sus propios atributos con su propia memoria. Esto va a hacer que nuestra aplicación consuma un poco más de recursos. Que en cambio, si estamos trabajando con el Screenplay, vamos a tener, por ejemplo, los localizadores de la clase de login en un solo lugar y estático. Quiere decir, con que tengamos 3 hilos, 10 hilos, siempre se van a utilizar las variables que creamos estáticos una sola vez, lo cual también ahí vemos que puede reducir un poco en cuanto al manejo de recursos. Si bien la performance, debido a este manejo de variables estáticas y métodos estáticos, puede ser un poco más rápido con el Screenplay, vamos a ver que no hace una diferencia tan grande. La diferencia es mínima, como les decía. Yo tuve la oportunidad de ejecutar el mismo test utilizando Screenplay
y PageObject y vimos que los resultados eran iguales, los resultados en cuanto a velocidad de ejecución. Así que si bien esto aporta un poco en cuanto a la performance del screenplay, no es una diferencia tan grande como para decir, bueno, voy a utilizar el screenplay porque es mucho más performante que el PageObject. Y algo también que me gustaría aclarar en esta parte es que a la hora de seleccionar si una variable es estática o no, un método estático o no, no debemos seleccionarlo nunca por la velocidad, sino más bien por la arquitectura o por lo que nosotros estemos necesitando hacer. Bueno, una vez visto entonces la performance, vamos a pasar a ver las acciones. Las acciones forman parte de la estructura del patrón screenplay, que las acciones finalmente terminan siendo clases donde le vamos agregando métodos para las acciones que puede hacer un usuario sobre una aplicación web. Digamos que lo normal en el screenplay es tener una clase de click donde tenemos un método para hacer clic en un botón. Y así sucesivamente tenemos en clases y métodos cada una de las acciones que puede hacer un usuario sobre la aplicación. Entonces, ¿qué de bueno tienen las acciones? Esto nos trae una buena práctica de que vamos a tener una sola manera de hacer clic en nuestro proyecto, una sola manera de escribir un campo de texto, una sola manera, por ejemplo, de navegar hacia una nueva ventana, de hacer un cambio de frame. Eso en el patrón screenplay digamos que es prácticamente obligatorio que nosotros lo tengamos, una buena práctica que al cumplir con el patrón screenplay lo estamos agregando. En el caso de PageObject, nosotros podemos implementar el PageObject y no tener ese manejo de clic o de acciones tan bien especificado como el screenplay. No es que en el PageObject nosotros no podemos implementarlo, pero no está incluido dentro de la definición del patrón PageObject. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar el PageObject sin esta manera de agrupar las acciones, que es una muy buena práctica, lo podemos hacer, pero también no lo podemos hacer, ya queda parte del programador. En el caso del screenplay, forma parte de la arquitectura del screenplay. Por lo tanto, esto también es algo que nos ha ido gustando en cuanto a la implementación que estamos haciendo con el screenplay. El otro aspecto que también hemos evaluado es el paralelismo. En nuestro caso, nosotros estamos utilizando test.ng y estamos ejecutando los tests en paralelo por métodos, lo que nos lleva a tener que nuestro WebDriver sea estático. Tenemos un trial local donde podemos acceder a este WebDriver en los diferentes hilos de ejecución. Esto hace que sea muy fácil de integrar, o sea, bastante compatible como tenemos implementado el screenplay con todas las variables estáticas. El WebDriver también es estático y entonces cada uno de los métodos que nosotros creamos para hacer las diferentes acciones o tareas del usuario, no necesariamente tenemos que pasarle el WebDriver a nuestro método. Por lo tanto, a la hora de llamar cada uno de los métodos nuestros, no tenemos que pasar muchos parámetros. Es decir, solamente pasamos los parámetros que necesita el método específicamente y dentro del método llamamos trialLocal.WebDriver y hacemos la llamada a la acción o lo que nosotros necesitemos realizar con el WebDriver. Y esto es algo que hasta el momento nos está pareciendo que se integra bastante bien con el screenplay. En cuanto al PageObject, también esto es factible de hacer, aunque de manera general el PageObject por lo general no es común que el WebDriver sea estático o esté en un singleton, sí se puede hacer, pero por lo general siempre en las documentaciones y los ejemplos que muestran propio Selenium, muestra cómo siempre se le pasa el WebDriver como un objeto dentro del constructor. Pero bien, esto que quede claro que nosotros podemos utilizar el WebDriver tanto estático como no en el screenplay o en el PageObject. Solo hay que aclarar que en el paralelismo del screenplay como que se integra bastante y queda la solución un poco más limpia. Parece como que la manera de manejar el screenplay de manera estática forma parte también de la arquitectura del screenplay. Bien, en cuanto a los tests, ¿qué ventajas hemos visto que nosotros hemos obtenido hasta ahora? Si bien el proyecto es bien pequeño, llevamos solamente un mes con este proyecto, hasta ahora tenemos solamente 2 casos de pruebas automatizados, uno bien simple que tiene aproximadamente 3 líneas de código y el otro caso de prueba que tenemos automatizado es el caso de prueba que digamos más complejo, más largo, que nosotros debemos tener dentro de nuestro flujo, que completa todo el flujo de la aplicación.
y este caso de prueba no tiene más de 10 líneas de código. Por lo tanto, si nuestro caso de prueba más largo tiene menos de 10 líneas de código, quiere decir que nuestros tests dentro del proyecto van a tender a ser bastante legibles y fácil de nosotros implementarlo. Y también a la hora de leer el caso de prueba se lee bien fácil, digamos, porque lo que hacemos, llamamos a la clase punto el método que simula la acción del usuario. Por lo tanto, es también bien fácil de leer. En cuanto al PageObject, también digamos que no queda tan claro, no tan legible, aunque también se puede hacer legible, pero de manera natural no queda tan legible porque tenemos que crear varias instancias dentro del test y hace que nuestro test tienda a crecer un poco en cuanto a líneas de código. También se pueden hacer otras estructuras, se puede agregar otra capa, como por ejemplo capa de donde esté una jerarquía o varias clases de pasos, y estos pasos llamen a los PageObject, entonces en los tests utilizar los pasos. Pero al igual que les comentaba anteriormente, ya esto no es algo que viene con el PageObject, es algo que tenemos que hacer extra para hacer que PageObject sea tan legible como el screenplay cuando nosotros implementamos los tests. Y por último, otro aspecto que digamos que es el más débil que hemos visto en cuanto al screenplay es manejo de clase. El screenplay de por sí tiende a tener cada una de las funcionalidades o de los métodos bien separados, para así también disminuir la probabilidad de tener clases tan extensas como tiende a pasar en la implementación de los PageObject. Entonces, ¿qué hemos hecho con el screenplay? Lo que hemos hecho es crear diferentes clases cumpliendo con el principio de Single Responsibility, pero no tan al estricto donde tengamos una clase con un solo método. No, lo que estamos haciendo es que estamos agrupando las diferentes tareas que puede hacer un usuario sobre una página en clases definidas por funcionalidad. Digamos que tenemos una clase de login donde tenemos los diferentes métodos o las diferentes tareas que puede hacer el usuario sobre la aplicación. Y de esta manera estamos controlando también un poco la complejidad que nos puede agregar el screenplay de tener muchas clases dentro de nuestro proyecto. Si bien ya tenemos con un solo mes que nuestro proyecto tiene más clases que si lo hubiéramos hecho con PageObject, vemos que es una manera controlada donde se ve que es bastante mantenible hasta el momento que lo hemos trabajado hoy de la manera que les comentaba, cumpliendo con el Single Responsibility, pero no en su máxima expresión, donde tendríamos que tener prácticamente un método por clase. Entonces, bueno, de esta manera resumo este primer mes de experiencia con el screenplay. Les voy a seguir compartiendo cómo he ido avanzando con el screenplay durante los próximos meses, y también algo que tiene este proyecto muy bueno es que también vamos a estar trabajando junto con desarrolladores, lo cual también vamos a tener su feedback para ver cómo seguimos trabajando con este patrón y también evaluarlo en cuanto al PageObject. De momento no les puedo decir que el screenplay me parece una opción superior al PageObject, pero tampoco les puedo decir que el PageObject parece una opción muy superior al screenplay.